Buenas tardes. Vamos a grabar esta sección para que los compañeros también que no estuvieron presentes tengan la oportunidad de repasar estos ejercicios que vamos a hacer. Hace 15 días vimos el comienzo del tema que fueron las tablas, perdón, los tamaños de muestra para la proporción y para la media. Vamos a hacer ejercicios de cada uno de ellos. Vamos a empezar con este enunciado. Bien. Chicos y chicas, a ver, el 11 de agosto, ¿qué se celebra? Empecemos. Milena, ¿qué se celebra el 11 de agosto? ¿Alguien se acuerda que se celebra el 11 de agosto? No sé. ¿Alguien se acuerda? Profe, la dependencia de Antioquia. Eso. Ese primer ejercicio vamos a hacerlo con base a esa inquietud. ¿Cuánta gente, qué porcentaje de gente se acuerda que el 11 de agosto se celebraron los 199 años de independencia de Antioquia? O sea que el próximo año Antioquia celebra sus 200 años de independencia. Resulta que en Colombia, por esas distancias y por esos aislamientos, resulta que el grito de independencia del 20 de julio apenas hizo replique acá un año después, ¿sí? Obviamente fue que Antioquia se independizó del todo, porque había regiones donde no se querían independizar de España, así es la vida, ¿sí? E inclusive, en la época de la historia, a Simón Bolívar, cuando ya habíamos ganado la batalla de Boyacá y se supone que habíamos logrado la independencia de Colombia, pues resulta que en Pasto no se querían independizar de España y hubo una confrontación inclusive del ejército de Bolívar con un ejército de Pasto. No se querían independizar, para que vean cómo es la vida. Otros querían seguir siendo súbditos de la corona. Bien, entonces veamos el ejercicio, pues. El ejercicio se lo traigo por acá. Ay, no, me fui para otro lado. Acá. Entonces, aquí dice, el ejercicio dice así, en esta semana se quiere determinar el porcentaje de personas que lograron acordarse que el 11 de agosto se celebraron los 199 años de la independencia de Antioquia. Nos dice, determinar el tamaño de la muestra con una confiabilidad del 94% y un error de más o menos del 4.5%. Mire que en el enunciado nos dice, se quiere determinar el porcentaje de personas. Entonces acordémonos, y aquí vamos a empezar a trabajar ya con Paint. Vimos la semana pasada que el tamaño de la muestra depende si queremos encontrar el porcentaje o proporción de la población o si queremos encontrar un valor promedio. Bien, yo les voy a traer, voy a copiar los datos del problema. Y acá están los datos del problema.
¿Sí? Dice así. En esta semana se quiere determinar el porcentaje de personas que lograron acordarse de que el 11 de agosto se celebraron los 199 años de la independencia de Antioquia. Determinar el tamaño de la muestra con una confiabilidad del 94% y un error más o menos del 4.5%. Recordemos que la semana pasada vimos que la fórmula para esto era z de 1 alfa medios elevado al cuadrado por p por 1 menos p sobre el error al cuadrado. ¿Qué tenemos acá en el primer enunciado? En el primer enunciado nos hablan de la confiabilidad y un error más o menos del 4.5%. O sea que tenemos que el error es más o menos el 4.5%. Recuerde que esto está en porcentaje, lo necesitamos trabajar en decimales. Por eso es que el 4.5%, si lo divido sobre 100, ese valor me da 0.045, ¿sí? Lo otro que nos dan es la confiabilidad. Entonces, recordemos que la confiabilidad lo definimos como 1 menos alfa. Y en este caso es una confiabilidad del 94%, o sea, 0.94. Mencionamos hace 15 días que alfa simplemente es 1 menos la confiabilidad. O sea que alfa en este caso, despejado, nos da 0.06. Fuera de eso, necesitamos encontrar alfa medios. Entonces, 0.06 dividido 2 nos da 0.03. Y ya necesitamos es 1 de alfa medios, 1 menos alfa medios. Empezaron las serenatas, muchachos. 1 menos alfa medios. Eso nos da 0.97. Muy bien. ¿Cómo les parece la serenata que les traje? Y no va a ser la única. Está buena, profe. ¿Qué pasó? Está buena la serenata. Ah, no, no. Muy bien. Listo. Vamos a ver si nos dejan hablar, porque si no... Yo les dije que en las serenatas como que las íbamos a escuchar a raticos. Por ahí les dije. Muy bien. A ver si me escuchan o me ven. Entonces necesitamos buscar el valor en la normal de 0.97. A ver si se acuerdan. Para buscar este valor, ¿qué herramienta utilizamos? La que tenemos en el profe. Exactamente. Muy bien. Entonces, si se acuerdan. Entonces, vamos a buscarla en la tabla de la normal del archivo de Excel. Entonces, vamos y buscamos. Esta es la tabla que vimos hace 15 días. Bien. Ojo, muchachos, que lo que necesitamos buscar es el valor de Z. Por eso nos ubicamos en esta parte de la normal.
¿Sí? Y recuerden que los valores que deben aparecer acá o que debemos ingresar, porque de pronto ustedes tienen otros valores en su archivo inicialmente, es 0 y 1. Y acuérdense que lo que nos están pidiendo es que busquemos el z de punto 97. Bien, aprovechemos este ratito. Ahí. Punto 97 nos da 1.881. Entonces, apuntemos ese valor. 1.881. Listo. Muy bien. Tenemos 1.8881. Les cuento que lo que he escuchado yo rancheras en esta cuarentena. Ay, María. Los conjuntos de mariachis que han desfilado por esta cuadra. Infinito y más allá, como el amigo de Las Días. Infinito y más allá. Muy bien. Entonces ya tenemos, muchachos, el valor de Z. Tenemos el valor del error. ¿Qué vimos la clase pasada? Si no tenemos el valor de P, ¿con qué valor de P asumimos? ¿Qué valor de P asumimos? A ver si se acuerdan. Si no tenemos muestra piloto, no tenemos ningún valor de P, ¿con qué valor de P asumimos? ¿Y por qué? El 50%. El 50%. Muy bien. El 50%. Recuerden que este 50% es cuando no tenemos ni muestra piloto ni un valor de referencia de P. Porque el efecto de este 50% es que maximiza el tamaño de ¿qué? De muestra. Entonces ya tenemos los tres, el P, el error y el valor de Z. Vamos a reemplazarlo en la fórmula. Entonces vamos a reemplazar. Entonces nuevamente recuerden la fórmula es Z de 1 menos alfa medios al cuadrado por P por 1 menos P sobre el error al cuadrado. Entonces ahora sí reemplacemos. Recuerden que el valor de Z es 1.881 al cuadrado. El valor de P, 0.5. Por ser 50% es 0.5. Y 1 menos P, 0.5. Sobre el error que dijimos que es 0.045 al cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos por 0.5 al cuadrado sobre 0.045 al cuadrado y nos da entonces lo vamos a redondear a 437 ¿qué? Peras, manzanas. El tamaño de muestra en este problema serían 437 ¿qué? Personas. Profe, que saben. ¿Qué, perdón? Personas. Muy bien. Sí, son personas.
A 437 personas hay que preguntarles, muy sencillo, ¿qué se celebra el 11 de agosto? Eso es lo que había que preguntarles. ¿Qué se celebra el 11 de agosto? ¿O qué se acuerda usted del 11 de agosto? Obviamente la muestra piloto ayuda mucho para saber cuál es la pregunta más correcta para hacer. ¿Qué se celebra el 11 de agosto? ¿O qué se acuerda del 11 de agosto? ¿Ustedes cuál creen que de las dos preguntas es la que debería ser la que se debería hacer? ¿Qué se celebra, profe? No. Exactamente. Sí, hay que ayudarles un poco a las personas, porque ¿qué se acuerda del 11 de agosto? Alguien puede decir, ah, el 11 de agosto, yo me acuerdo que, no, mi equipo perdió 8-2. No, pues, Ave María, no. Ya tiene que, ese es el, pues, yo no soy hincha del Barcelona, pues, para que no piensen, pues, pero estamos similando después que sea hincha del Barcelona, pero no soy hincha del Barcelona. Muy bien. Veamos la parte B. La parte B nos va a recordar qué pasa si tenemos una muestra piloto. Entonces dice así. Si se realizó una muestra piloto de 80 personas y únicamente 12 personas se acordaron de esta fecha, determine el tamaño de muestra con la misma confiabilidad y el mismo error. O sea, no va a cambiar ni el error ni la confiabilidad. En el punto B, vamos a repasar cuál es el papel de la muestra piloto y para qué nos sirve. La muestra piloto, una de las cosas que buscamos con la muestra piloto es ayudarnos a estimar el valor de P. Entonces recordemos cómo se estima este valor de P. Recuerden que es el número de éxitos sobre el tamaño de la muestra. Muy bien. Nos están diciendo que el tamaño de la muestra piloto fue de 80 personas. Entonces, 80 personas es el tamaño de la muestra. ¿Y cuántas personas se acordaron? Entonces, ese estimador, 12 sobre 80, entonces 12 se acordaron. Nos está diciendo que 12 sobre 80 nos da 0.15. O sea que solamente se acordaron el 15%. 15% de las personas se acordaron en la muestra piloto. Entonces ahora vamos a calcularlo el N. Recuerden que es con la misma confiabilidad, o sea que vamos a trabajar con este valor de Z. 1.881 al cuadrado por el valor de P, pero el valor de P ahora va a ser ¿qué? 0.15 1 menos 0.15 sobre el error, que eso no cambia. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, Aquí una clase bien amenizada, ¿sí? Y no va a ser la única, pues que
Entonces veamos cuánto nos da este tamaño con la ayuda de la muestra piloto. ¿Cuánto les dio? A ver si hicieron cálculos. ¿Cuánto les da? Profe, a mí me da 222.53. 222.77. 53 me dio. Bien. A mí me dio 222.77, lo que nos da redondeado 223 personas. Ay, perdón, aquí tengo que corregir. 223. Muy bien. 223 personas. Bien, entonces ahora que nos dejaron aprovechemos el respirito. Dice así, lo que hemos visto. Sin la muestra piloto, nos daría un tamaño de muestra de 437 personas. Sabiendo con la muestra piloto que el porcentaje no es tan alto, acuérdense que este porcentaje acá es del 50%, que es el que maximiza el tamaño de muestra. Al ser un porcentaje del 15% de las personas que se acordaron de que el 11 de agosto es la independencia de Antioquia, eso nos ayuda a que ya el tamaño de muestra es de 223 personas. Con tan bajo porcentaje no se requiere una muestra tan alta. Muy bien. Y vamos a recordar la pregunta C. Nos dice, si se quiere realizar el estudio en un municipio que tiene 5.600 personas, nos dicen cuál es el tamaño de muestra. Con esa pregunta nos vamos a acordar y vamos a repasar el tamaño de la muestra cuando la población es finita. ¿Qué dijimos? Cuando el tamaño de la muestra para población finita. Bien, el tamaño de muestra para población finita nos decía que primero que todo hay que conocer el tamaño de la población. En este caso, el tamaño de la población son esas 5.600 personas que tiene el municipio. Municipio relativamente muy pequeño. Los tenemos municipios pequeños. Y recordemos que nos decía la fórmula. La fórmula nos decía AN, el tamaño de muestra inicial, lo multiplicamos por el tamaño de la población y lo dividimos sobre n más n menos 1 mayúscula. Entonces, en nuestro ejemplo, recuerden que venimos ya de 223, ¿no? 223. Los vamos a multiplicar por los 5.600. Y lo vamos a dividir sobre n, que es 223 más 5.600 menos 1. Entonces veamos cuánto nos da esto. 223 por 5.600 sobre 223 más 5.599 nos da
serían 214.49, o sea que lo redondeamos a 215 personas. 215 personas. Si estas 80 personas son de ese municipio, pongamos la conclusión. ¿Qué conclusión sacamos la vez pasada? Dijimos, listo. Para el estudio, se requiere entrevistar 215 personas. Pero recuerden que para acabar el estudio, a esas 215 personas siempre le restamos el tamaño de la muestra piloto. Entonces digamos que para terminarlo, solo se requiere las 215 menos la muestra piloto, que ya entrevistamos 80 personas. O sea que para terminar este estudio, solamente se necesita entrevistar a 135 personas adicionales. Listo. Eso es importante pues cuando tenemos muestra piloto. Bien, la muestra piloto no solamente nos sirve para encontrar el estimador, sino también para saber cómo están respondiendo las preguntas, si las preguntas están corriendo de manera como el diseñador del estudio está pensando que deben responderlas. Y por eso la utilidad de la muestra piloto es un ensayo del cuestionario e inclusive también sirve para saber si los encuestadores sí están haciendo los procedimientos como se pensaba. Por eso la gran utilidad de la muestra piloto. La muestra piloto corrige muchas cositas, preguntas, procedimientos, y fuera de eso ayuda a estimar valores que nos disminuyen el tamaño de la muestra. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio de repaso, pero para el tamaño de la media. Entonces vamos a mirar de qué ejercicio. Ustedes me van a decir de qué cadena. Okay. Yo pongo la confiabilidad y les vamos a poner el ejercicio. Ya le voy a leer el ejercicio y ustedes me dicen sobre cuál cadena quieren hacerlo. Vamos a mirarlo acá. Muy bien. Lo vamos a hacer. Dice así. Profe. Señor. Yo tengo una duda con esos puntos del taller. Sí, ¿qué pasó? Por ejemplo, en ese punto 14 se hace similar a cuando hicimos el ejemplo de la onza de oro, creo que era. Listo. Ahorita hacemos este ejercicio, miramos tu punto y con eso, ¿sí? ¿Listo? Listo, profe, hágale, muchas gracias. Bien. 14, ¿no? Listo. Sí, señor. Muy bien. Vamos a hacer pues este. Bien, vamos a leer esto pues. Dice así. De todas las cadenas vamos a escoger una. Si se quiere mirar si los índices de rotación de inventarios de varias cadenas muestran diferencias significativas. Entre ellas, los datos recopilados nos muestran el número de veces que han rotado los inventarios en el almacén. Muy bien, ahí tenemos las tiendas de uno, justo y bueno, consumo, la vaquita y euro.
¿Sobre cuál quieren hacer? ¿Sobre cuál cadena quieren hacer? A ver, voten, voten. La de todos, profe. ¿La de cuál? No, todos no, hombre. No sea exagerado. Una. De uno. La de uno, profe. De uno. De uno, pues. Listo, pues. Entonces vamos a plantear así el ejercicio. Ya tenemos los datos. Veamos el por qué los datos y vamos a mirar pues el ejercicio. Entonces vamos a plantearlo así. Y ustedes me van a ayudar. Entonces dice así. Se quiere determinar el índice promedio de rotación de inventario de rotación de inventarios de la tienda o de las tiendas de 1. ¿Sí? Muy bien. Díganme con qué confiabilidad. ¿Con una confiabilidad de cuánto? Uno que me diga el porcentaje. Con una confiabilidad de cuánto. ¿De cuánto? De 94. Otra vez. Porque es que el valor de Z ya no lo sabemos. Entonces 96. 96. Muy bien, del 96%. Muy bien. Recuerden una cosa muy importante cuando estamos calculando promedios. El error tiene que estar expresado en la misma unidad que vamos a calcular la media. Los inventarios se miden en número de veces. ¿Sí? Se miden en número de veces. O sea que el error tiene que estar expresado en número de veces. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso para que ustedes sepan. Los inventarios, ese promedio, nos tiene que decir el número promedio de veces que rotan el inventario. ¿Sí? Bien, entonces vamos a definir con un error más o menos, dígame en un número de veces pequeño que quieren de error. Un número. Profe, 3. 3. ¡Wow! Listo. Ese error está medio grandecito, pues, pero vamos a hacerlo para que vean que todo esto es democracia. Entonces el error es más o menos 3 veces. ¿Sí? Recuerden que vamos a hacer las tiendas de 1. Bien, vamos a hablar un poquitico del índice de rotación, que es muy importante. Primero que todo, vamos a hacer un contexto del problema. ¿Cómo se calcula el índice de rotación? ¿Alguien sabe cómo se calcula el índice de rotación de inventarios? ¿Y por qué es importante? Ese silencio quiere decir que como que no sabemos. Listo. El índice de rotación se calcula de la siguiente manera. Puede ser inventario a la venta, puede ser inventario al costo. Entonces digamos que va a ser al costo. Entonces digamos que es el costo de la mercancía vendida. El costo de la mercancía vendida
sobre el inventario promedio al costo. ¿Sí? El índice de rotación se calcula así, de esa manera. También se puede calcular así. Sería las ventas sobre el inventario promedio a la venta. Se puede también calcular así. El índice de rotación está basado en costos. Y este está expresado en ventas. O sea que todo depende de la compañía. Yo puedo decir, hombre, yo voy a calcular mi índice de rotación trabajando con el inventario promedio a la venta. O sea, cuánto vale mi inventario con precios de venta. ¿Por qué es importante el índice de rotación? Ya les voy a decir. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el índice de rotación? Se lo puedo decir con un ejemplo. El índice de rotación es importante porque de alguna manera aumenta o disminuye la rentabilidad. Veamos pues un ejemplo de esos hipotéticos. Usted tiene 100 millones. 100 millones. Y le proponen hacer dos inversiones. Una, comprarlo en una moto Ducati para venderla. Una moto Ducati para venderla con una rentabilidad del 35% sobre la venta. O esos 100 millones usted los va a comprar en leche. ¿Cuánto es la rentabilidad de la leche? Un 3% sobre la venta. ¿Cuál negocio es más rentable? ¿Vender la moto o vender la leche? ¿Qué es más rentable? Profe, se diría que aparentemente vender la moto, pues. Sí. Eso, si vendiéramos solamente una vez los 100 millones, esto nos está dejando 35 millones y esta apenas nos da 3 millones. Pero hay otro factor que incide en la rentabilidad y es la rotación. Entonces miremos este caso. Resulta que el negocio de la moto me deja 35 millones, pero yo solo vendo una vez la moto. O sea que la rotación es solamente una vez. Yo solo logro vender una moto al mes. O sea que estoy rotando mi capital una sola vez. Y entonces la utilidad o rentabilidad, en este caso, es la utilidad multiplicado por la rotación. Y mi rentabilidad aquí es de 35 millones. Pero si yo le digo que la leche, que me deja 3 millones cada vez que la vendo todo, y logro rotar 20 veces al mes la venta de la leche,
cosa que se puede lograr porque es un producto pues de mucha demanda. Luego, si yo tengo una gran distribuidora y soy capaz de, tengo una fuerza de venta, soy capaz de coger esos 100 millones y rotarlo varias veces porque es un producto que lo demanda y mucha gente consume leche diaria. Entonces, ¿cuánto da la rentabilidad? Pues resulta que como cada vez que lo vendo me dan 3 millones o logro conseguir 3 millones por 20 veces, la rentabilidad es de 60 millones. Entonces, ojo muchachos, los negocios no solamente es el margen de venta, sino cuánto logro rotar ese producto. Entonces, por eso es muy importante que las tiendas vigilen mucho la rotación de inventarios. ¿Sí? Ojo que la rotación de inventario se puede lograr de dos maneras, el camino fácil y el camino difícil. ¿Cuál creen que es el camino fácil y cuál creen que es el camino difícil? Les voy a recordar la fórmula de rotación. ¿Se acuerdan el índice de rotación qué es? A ver ustedes, ¿cuál creen que es el camino fácil y cuál es el camino difícil? Dijimos que es el costo de la mercancía vendida sobre el inventario promedio al costo. Sí. ¿Cómo puedo lograr aumentar la rotación? ¿Cuál sería el camino más fácil? ¿Cuál creen ustedes que es el camino más fácil? El camino más fácil es el que hace muchas tiendas. Disminuyen el inventario promedio. Disminuyen los inventarios. Entonces, claro, si yo disminuyo el inventario, aumento la rotación. Pero ojo, eso se puede hacer si usted tiene un inventario grueso y puede decir, me voy a poner a dieta y me voy a poner en forma y voy a lograr el inventario ideal. Pero si yo de pronto tengo el inventario ideal y me adelgazo más, ¿sí? Corro el riesgo de que voy a tener agotados. Aumento la rotación a corto plazo, pero a largo plazo no, porque voy a perder, ¿qué? Ventas. Entonces, el camino fácil es disminuir los inventarios. El camino más difícil es, obviamente, aumentar las ventas. Ese es el camino difícil. Aumentar las ventas. Y a mí siempre me gusta el camino difícil. El fácil es mame, baja inventarios. Pero ojo, hay mucha gente que baja inventarios, pero resulta que, vuelvo y repito, a mí me ha pasado. Yo he ido a la cadena más importante que tiene el país. Ya pueden asociar el nombre para no darle publicidad. He ido a mercar. Domingo 4 de la tarde. A comprar leche precisamente. Colanta, semidescremada. Llego al supermercado más prestigioso del país. 4 de la tarde un domingo. Uno de sus principales almacenes. ¿Sí? Que inclusive lo convirtieron en wow el año pasado. No es Envigado, es Poblado. Domingo 4 de la tarde y no encuentro leche semidescremada Colanta. Un producto básico. Queda usted como aburrido, ¿sí? Sale como berraco, como decir, hombre, voy a tener que ir a otro supermercado o a una tienda a comprar la leche. Sí, el ideal era comprar todo bajo un mismo techo, porque es que cuando uno va a un hipermercado, perdónenme la palabra, no a un supermercado, sino a un hipermercado del tamaño del Poblado, es porque piensa comprarlo todo bajo un techo, la comodidad, porque es que a veces uno dice, yo pago un poquito más, sé que estoy pagando más,
pero la comodidad de encontrarlo todo y que salga rápido, porque eso es otra variable que influye mucho para algunos. A mí me influye mucho comprar rápido, ¿sí? Yo soy de los que llevo la señora de uno y les cuento que en de uno mi señora lo lea las leches. Y no hay más marcas, y las lo lea. Entonces imagínense en un hipermercado mi señora cómo lo lea todo, ¿sí? Entonces a veces ir a comprar a un hipermercado con mi señora yo sé que es un paseo de toda la olla. Mejor dicho, si yo quiero perder la tarde me voy a comprar a un hipermercado. Si lo lea la leche, imagínense. Si llega a otro departamento donde sí se puede lolear más, ahí se fue toda la tarde. Muy bien. Entonces, para que sepan por qué es importante el índice de rotación. ¿Por qué? Porque aumenta la rentabilidad de los negocios. Aumenta la rentabilidad de los negocios. Pero en estos días estaba pensando, hay una corriente de justo a tiempo que en este momento es un fracaso. Las empresas que están con justo a tiempo tienen problemas de surtido todos los que quieran. Esta no es época para aplicar justo a tiempo. Yo tengo proveedores en el almacén que no me están entregando porque no tienen materia prima. Ejemplo, las ollas a presión universal. El disco de aluminio es importado. Tienen problemas de importar el disco de aluminio. Si no tienen disco de aluminio, no producen ollas a presión. Más triste todavía, los molinos. Es hecho, ellos compran chatarra, funden la chatarra y con esa chatarra fundida hacen los molinos de maíz. Para que sepan, se hace de chatarra fundida. Pues les comento que tienen problemas de conseguir chatarra. La gente no está produciendo chatarra. E inclusive hay momentos que en situaciones normales importaban chatarra. Para que vean, en este país a veces se necesita importar chatarra. Entonces, y ahora menos problemas de importaciones y tampoco se está generando chatarras. También tienen problemas para producir el molino. Así. Entonces, el que les hablaba de justo a tiempo, en este tiempo, esto no es para esta oportunidad. Eso en un mundo normal, sí, pero no estamos en un mundo normal. Listo, ahora sí, muchachos, vamos a hacer el ejercicio. Uy, toda esta carreta para explicar el ejercicio. Muy bien, muy bien. Pero esto es cultura general, muchachos. Aprovechen. ¿Qué dijimos la semana pasada? Que siempre necesitamos una muestra piloto. Digamos que esta es la muestra piloto. Entonces repasemos un poquitico la fórmula que vimos para el tamaño de muestra de la media. Vamos a limpiar todo esto y vamos a acordarnos ya. Recuerden que el tamaño de la muestra era Z de 1 menos alfa medios por la varianza sobre el error al cuadrado. Entonces, necesitamos una muestra piloto para estimar la varianza. Entonces, vamos a utilizar esos datos para calcular la varianza, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Se acuerdan cómo se calcula la varianza en Excel? La varianza muestral. ¿Se acordaban? Vamos a calcular acá la varianza muestral. Bien. Se calcula con la siguiente función. Se llama var
Entonces recuerden que así se calcula en Excel. Var.s. Y vamos a calcular la varianza de todos estos valores que tenemos de 1. Entonces la varianza, trabajemos con 2 decimales para que no nos llenemos de decimales. Vamos a trabajarlo con 2 decimales. Redondeemos. Y les recuerdo la fórmula. Voy a poner un poquito más grande y les recuerdo la fórmula. Se llama var.s. Así calculamos la varianza muestral. Y nos da 7.98. Ah, otra cosa importante. Veamos cuál es el tamaño de la muestra piloto. ¿Cuántas observaciones trabajamos? Con la función contar. ¿Cuántas hay aquí? 14. Entonces tengamos 14 como muestra piloto. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes? Profe, sí, ¿puede decir esa última fórmula, por favor? Muy bien. La primera fórmula se llama var.s. ¿Sí? Y la segunda fórmula es la que me permite contar. ¿Cuántas observaciones hay ahí? Ah, listo. Otra vez se me perdió. Espérate pues un momentico. Se llama contar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Con esa función nos permite contar cuántas observaciones son. Entonces ahora sí, vámonos para el ejercicio. ¿Sí? Estamos viendo la pantalla de Paint, ¿no? Dígame que sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ya sabemos que la varianza nos dio 7.98. El error, dijimos que era más o menos 3 veces. Ya lo tenemos. Y dijimos que vamos a trabajar con una confiabilidad. Uy, se me olvidó. 96%, sí, perdón. 96. Recuerde que la confiabilidad dijimos que es 1 menos alfa. Y señalamos que alfa es 1 menos 0.96. O sea que el alfa es 0.04. Necesitamos alfa medios. 0.04 sobre 2 nos da 0.02. Y 1 menos alfa medios sería 1 menos 0.02 nos da 0.98. Necesitamos buscar en la tabla de la normal z de 0.98. Entonces, vámonos a la tabla de la normal a buscar z de 0.98. Entonces, vamos, ubicamos acá. Perdón, ¿para dónde me fui yo? ¿Listo? ¿Tenemos la de 0.98? No. Recuerden que cuando necesitamos buscar algo que no está ahí, simplemente reemplacemos. Digámosle 0.98 y automáticamente al lado me aparece el valor. 2.54. 2.54. ¿Listo? Entonces recuerden, simplemente si no nos aparece ahí el valor, podemos ponerlo en esa celda de color gris y automáticamente al frente nos coloca el valor. Ya tenemos los datos. Vamos.
2.054. Ahora sí, vamos a reemplazar la fórmula. N es z de 1 menos alfa medio al cuadrado, entonces es 2.054. Ojo, esto no lo elevamos al cuadrado, esta es la varianza, entonces 7.98. O que a veces la gente comete ese error, coge la varianza y la eleva otra vez al cuadrado. Tengo problemas de señal, por eso no estoy hablando. Entonces vuelvo, repito. Hay gente que me coge la varianza y me la eleva al cuadrado. Eso es un error. La varianza, si esa es la varianza, no se eleva al cuadrado. Sobre el error al cuadrado. Bien, hagan cálculos. Profe, ese error sí se eleva al cuadrado. Sí, ese error se eleva al cuadrado. Bien, me gusta este ejercicio. ¿Cuánto les da? 3.74. Sí, señor. Me gusta. 3.74. O sea que lo que necesitamos es el índice de rotación, 4 índices de rotación no más. Este me gusta porque nos trae una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que el tamaño piloto, la muestra piloto, fue más grande que lo que necesita el estudio. Ya les voy a decir el por qué. Porque relativamente el error definido es muy grande. El error de más o menos 3 veces es un error muy grande. Porque si vamos a mirar, pues, ¿para qué nos sirve ese error? Vamos a mirar. Y nos va a servir para, vamos ahorita a disminuir el error. Y entonces imagínense que en el estudio trabajamos 14 índices. Y resulta que necesitamos 4. O sea que si nosotros calculamos la media de esas 14, vamos a calcular el promedio. Esos 14 índices de rotación nos está dando 18. ¿Sí? 18. Imagínense. Y solo necesitamos 4, pero es por el error. Vamos a mirar que es que el error definido fue muy grande. A veces un error muy grande disminuye considerablemente el tamaño de la muestra. Entonces miren pues el ejercicio. El índice de rotación dio en promedio ¿cuánto? Perdón. 18. Listo. Muy bien. Veamos qué significa eso. Significa que el promedio estimado fue 18 veces. ¿Sí? Pero como definimos un error de más o menos 3 veces, ese más también funciona con el signo menos. Entonces, nuestro intervalo
A 18 le restamos 3, nos da 15. Y a 18 le sumamos 3, nos da 21. Estaríamos diciendo que el índice de rotación promedio, estaría entre 21 veces y 15 veces. De pronto un intervalo muy amplio, esto es un intervalo muy amplio, pero se debe al error. Veamos qué hubiera pasado si el error hubiera sido más o menos una vez. Miremos qué tamaño de muestra era el aconsejado. Recuerden que el valor de z es 2.54 al cuadrado. La varianza era 7.98. Y este 1 elevado al cuadrado nos daría que para ese caso sí necesitaríamos una muestra de 34 índices. Necesitamos trabajar con 34 índices de rotación. ¿Sí? Pero ya el valor que nos da, simplemente le sumaríamos 1 y le restaríamos 1 para la estimación del índice promedio. ¿Sí? Y para terminar este estudio, recuerde que la muestra piloto fueron ¿cuántas tiendas o cuántos índices? 14. Entonces, terminemos con la conclusión. La conclusión sería así. Para el estudio necesitamos trabajar con 34 índices de rotación. Pero para acabarlo, para terminar, necesitamos 34 menos 14, porque ese fue el tamaño de la muestra piloto. Necesitamos 20 índices de rotación adicionales. Listo. Muy bien. Voy a tener ahí